Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo se realizan la nomenclatura de los alcanos. En el video anterior de grupos funcionales ya vimos lo que eran los alcanos, cuáles eran sus características y dónde se encontraban. Ahora vamos a ver cómo se nombran estos compuestos, es decir, su nomenclatura. Para realizar la nomenclatura tenemos que saber cómo se nombra esa cantidad de carbonos que hay unidos consecutivamente, como vimos en el video anterior. Recordemos que met hace referencia a un carbono, et hace referencia a 2, prop hace referencia a 3 y but a 4. Es decir, que a partir del 5 en adelante son todos nombres sistemáticos. Significa que corresponden a la cantidad de lados de una figura geométrica. Por ejemplo, 5, pent, como pentágono. También tenemos que saber cuáles son los sufijos de la cadena principal y de la ramificación en los alcanos. Recordemos que sufijo es lo que se añade al final de una palabra, es decir, la terminación. En este caso, la cadena principal tiene como sufijo ano y la ramificación tiene como sufijo il. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos para ver cómo es el procedimiento para colocar el nombre a estos compuestos. En el primer ejemplo tenemos este compuesto. Recordemos que el carbono se completa con 4 enlaces. Por eso, por ejemplo en este caso, tenemos ya un enlace. Para que se complete necesita otros 3. Por ese motivo se le agregan 3 hidrógenos. En este caso, este carbono ya tiene 2 enlaces. Entonces se le agregan 2 hidrógenos para que se complete, para que llegue a 4. Lo mismo en este caso. Y en este último pasa lo mismo que acá. Como ya este carbono tiene un enlace, necesita 3 hidrógenos para completarse, es decir, para que llegue a los 4 enlaces. Para nombrar este compuesto primero tengo que mencionar la cantidad de carbonos unidos consecutivamente, que en este caso son 4, por lo tanto va a ir but. Y luego viene la terminación, que en este caso va a ser ano. La nomenclatura de este compuesto es butano. Ahora, si nosotros agregamos otro carbono acá, directamente, este vendría a ser 2 hidrógenos y ya cambiaría el nombre del compuesto. En este caso, como son 5, tengo que colocar pent, porque pent hace referencia a 5 carbonos. En este caso va a ser pentano. Pasemos al segundo ejemplo. En este caso tenemos una cadena de carbonos, pero con varios extremos. Tenemos un extremo acá, uno acá y otro acá. Por tal motivo tenemos que identificar cuál es la cadena principal y cuál es la ramificación. Recordemos que la cadena principal es la que tiene la mayor cantidad de carbonos unidos consecutivamente y va de un extremo a otro. Entonces contemos. Si nosotros vamos de este extremo a este, nosotros tenemos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros vamos de este extremo a este, tenemos 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Pero si nosotros vamos de este extremo a este, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por lo tanto, esta tiene la mayor cantidad de carbonos. Entonces es la cadena principal. Como la cadena principal tiene 6 carbonos, por lo tanto sería hexano. Y lo que queda fuera de la cadena principal es la ramificación, que en este caso sería un solo carbono. Y como un solo carbono es met y la terminación de las ramificaciones es il, entonces en este caso sería metil. Ahora tenemos que enumerar la cadena principal para saber de qué carbono sale esa ramificación. Yo tengo que comenzar a enumerar desde el extremo más cercano a la ramificación. En este caso, si yo arranco de acá, estoy a 3 carbonos de la ramificación. En cambio, si yo arranco de acá, estoy a 4 carbonos de la ramificación. Es decir, estoy más cerca de este. Por lo tanto, empiezo a enumerar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez hecho esto, vamos a colocar el nombre de este compuesto. Para eso, primero que todo, tengo que colocar el número del carbono en donde sale esta ramificación. Es decir, que en este caso es 3. Guión le sigue el nombre de la ramificación. En este caso es metil.
Como no hay más ramificaciones, se coloca directo el nombre de la cadena principal, en este caso hexano. Por lo tanto, el nombre del compuesto es 3-metilhexano. Pasemos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos que hacer lo mismo, identificar la cadena principal, las ramificaciones, enumerar la cadena principal y una vez que tenemos todo eso podemos sacar la nomenclatura. Si contamos de este extremo a este extremo, vemos que hay 6 carbonos. Si agarramos este extremo a este, también vemos que hay 6 carbonos. Si hacemos de este extremo y seguimos el camino hasta este extremo, también vamos a contar 6 carbonos. Por eso podemos marcar la cadena principal siguiendo cualquier camino de los que nombramos recién, porque nos da la máxima cantidad de carbonos unidos consecutivamente en todos los casos. Es decir, yo lo puedo marcar la cadena principal así, o así, o así. De cualquier forma de las que ustedes marquen, va a dar siempre el mismo nombre, es decir, la misma nomenclatura. Yo voy a elegir marcar de este extremo a este porque me resulta más fácil. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de sus extremos nombrado anteriormente. Una vez que identificamos la cadena principal, sabemos cuáles son las ramificaciones. En este caso acá tenemos 2 carbonos unidos consecutivamente y acá 1. Cuando eran 2 carbonos unidos consecutivamente, se denominaba etil. Porque et era de 2 carbonos y como es una ramificación termina en il. Y este solo carbono es metil. Y el nombre de la cadena principal, como son 6 carbonos, es hexano. Y ahora tenemos que enumerar la cadena principal, que va a ser desde el extremo más cercano a una ramificación. Este extremo está a 3 carbonos de esta ramificación y este extremo es a 2 carbonos. Por lo tanto, este está más cercano. Así que empiezo a enumerar desde acá. Y ahora sí podemos realizar la nomenclatura. Primero que todo tenemos que nombrar las ramificaciones. Como son 2 en este caso, tenemos que poner al comienzo la que se encuentra primero en orden alfabético. Es decir, la E está antes que la M. Por lo tanto, etil se va a colocar primero en la nomenclatura. Como este etil sale del carbono 4, nosotros vamos a poner 4-etil. Luego colocamos la siguiente ramificación, que es el metil, que sale del carbono 2. Por lo tanto vamos a poner -2-metil. Como no hay más ramificaciones, ahora hay que colocar el nombre de la cadena principal, que en este caso es hexano. Entonces la nomenclatura de este compuesto es 4-etil 2-metilhexano. Pasemos al siguiente ejemplo. Como siempre, identificamos primero la cadena principal. En este caso vemos que tenemos varios extremos. Entonces podemos decir, si vamos de este extremo a este, contamos 6 carbonos. Si vamos de este a este, contamos 6 carbonos. Si vamos de este a este, contamos 6 carbonos. Pero la regla de IUPAC dice que si hay 2 caminos con la misma longitud, es decir, con la misma cantidad máxima de carbonos, se tiene que escoger la que tenga mayor cantidad de ramificaciones. Es decir, si nosotros marcáramos esto hasta acá, como cadena principal, quedaría afuera esto y esto, es decir, 2 ramificaciones. Pero si nosotros escogemos de este extremo a este, es decir, marcamos esto como cadena principal, que ya la iría marcando, nos quedarían afuera 3 ramificaciones. Por lo tanto, de esta manera es la que deja mayor cantidad de ramificaciones. Así que es la manera correcta de marcar la cadena principal. En las ramificaciones tenemos un metil acá y otro metil acá. Y un etil acá. Y ahora nombramos la cadena principal, que es hexano.
Y ahora hay que enumerar la cadena principal. Tenemos que comenzar del extremo más cercano a una ramificación. Pero si observamos, en este extremo y en este extremo están a la misma distancia de una ramificación. Es decir, en el segundo carbono y este extremo en el segundo carbono se encuentra el metil. Por tal motivo se va a buscar otra ramificación que esté más cerca de uno de estos extremos. Es decir, la siguiente ramificación va a ser el etil. Y el etil está a 3 carbonos de este extremo y a 4 carbonos de este extremo. Por lo tanto, se va a comenzar a enumerar de este lado. Quiero aclarar que si no estuviera este etil y solamente estuviera este metil y se podría enumerar la cadena desde cualquier extremo, porque ambos metiles están a la misma distancia de los extremos. Y otro caso, si acá hubiera en vez de un metil, un etil, y acá estuviera este metil acá, se tendría que empezar a enumerar de acá, porque el etil tiene prioridad sobre el metil porque está primero en orden alfabético. Repito, en cuyo caso acá hubiera un etil. Volvamos a nuestro ejercicio. Una vez que ya enumeramos la cadena principal, ya podemos realizar la nomenclatura. Primero que todo tenemos que colocar las ramificaciones, es decir, la primera en orden alfabético. En este caso va a ser el etil. Y luego seguirá el metil. Así que primero que todo colocamos el número donde sale el etil. En este caso va a ser 3-etil. Y ahora tenemos que mencionar que hay dos metiles, que uno sale del carbono 2 y otro del carbono 5. Cuando se tienen varias ramificaciones iguales, se tienen que colocar los números de los carbonos donde salen esas ramificaciones separados por comas y luego se indica con un prefijo la cantidad de ramificaciones que son. En este caso va a ser guión 2,5 dimetil porque son 2 metiles. Coloqué di para mencionar que eran 2 metiles, pero si hubieran sido 3 metiles tengo que colocar tri, y si fueran 4 tengo que colocar tetra, y si fueran 5 penta, y así sucesivamente. Y ahora, como ya no hay más ramificaciones, se tiene que colocar el nombre de la cadena principal, que en este caso es hexano. Entonces el nombre de este compuesto sería 3-etil 2,5 dimetil hexano. Con estos ejemplos vimos las distintas maneras que se aplican las reglas de IUPAC para identificar la cadena principal, las ramificaciones, enumerar la cadena principal y así poder realizar su nomenclatura.